Bien, a ver, vamos a empezar la clase. Siguen ingresando algunos de sus compañeros. Ya estamos completos. Nos faltan unos cuantos más. Bueno, a medida que vayan ingresando voy a ir admitiéndoles. Ya, vamos a hacer la anterior clase habíamos visto, habíamos dado ese examen, esa evaluación diagnóstica y habíamos hablado algo del PGO, ¿no es cierto? Habíamos visto los temas, cuántos temas son, y habíamos desglosado algunos de modo general, ¿sí? Bien, les había dicho en esa clase que el primer capítulo fundamentalmente es algo teórico, ¿sí? Vamos a tratar de terminar en esta clase, o si no, el viernes vamos a concluir, ¿sí? Después ya es un poco más práctico esto, jóvenes, ¿ya? Más práctico, más llevadero. A medida que vayamos avanzando, especialmente a partir del capítulo 2, 3, 4, vamos a... Lo óptimo sería, vamos a ir haciendo el SPSS, ¿sí? Hasta donde se pueda. ¿Sí? Yo voy a mostrarles los comandos principales y cómo sacar reportes, ¿sí? En el SPSS. Lo ideal sería que estemos en clases presenciales, ¿no? Y nos vayamos al centro de cómputo y ahí hagamos el SPSS, ¿sí? Pero no es nada complicado, es solamente sencillo, ¿ya? Eso lo vamos a ver a partir cuando hagamos el del capítulo 2, 3, el capítulo 4, ¿sí? Vamos a hacernos una planillita y vamos a sacar reportes en el SPSS. Es como un procesador de palabras o como el Excel, así es el SPSS, nada complicado, ¿sí? Bien, a ver, vamos a poner el punterito, ya. Entonces, lo que les decía, la bioestadística es estadística nomás, solo que decimos bio porque está en el área de las ciencias de la salud, ¿no es cierto? Entonces, incluso les había dicho que en todas las carreras, en todos los campos, hacen estadística, ¿no? Estadísticas en todas las carreras. Hay una sola carrera que no lleva esta materia de estadística, que es en derecho, pese a que los abogados también hacen estadísticas, ¿no es cierto? Todos hacemos estadísticas, todos hablamos de porcentajes, ¿no es cierto? Ya les había comentado, incluso en los de los chicos de secundaria, en su libro base, su libro oficial que tienen de matemáticas, en los últimos temas, el último tema dice estadística, ¿no es cierto? Entonces los chicos también están haciendo estadística, porque es importante, ¿no es cierto? Porque la estadística maneja datos, ¿no? Datos maneja la estadística. Y la materia prima para cualquier trabajo de investigación, pues son los datos, ¿no es cierto? Son los datos, la información, en base a los datos, a la información, y con la ayuda de la estadística hacemos investigación, ¿no es cierto? Entonces, por eso su importancia de la materia, ¿sí? En psicología, en sociología, en las ingenierías, en economía, en fisioterapia, en trabajo social, en todos, en su malla curricular tienen la materia de estadística, ¿sí? Entonces yo les había dicho, vamos a ver bien de modo general, sin complicarnos mucho con esto de los números, ¿no? No nos vamos a complicar. Lo importante de esto es sacar reportes, hacer unos gráficos, unas tablas e interpretar los resultados, ¿no es cierto? Es lo importante. Lo que vamos a necesitar sí es la matemática básica, ¿no? Sumar, restar, dividir. Además de eso necesitamos también las maquinitas de calcular, ¿no? Entonces, ustedes cuando yo les dé las prácticas, eso sería bueno que se consigan las maquinitas de calcular, no importa si comerciales, no necesitan las científicas, pero hay unas maquinitas que son esas famosas máquinas chutas que llaman, que cuesta 30 bolivianos creo que cuesta. Y tienen todas esas maquinitas, unas Casio, no sé qué son, ¿no? Y cuestan barato. Bueno, las originales cuestan caro, ¿no? Son más de 100 están. Pero estas otras cuestan barato y hacen todo ahí, tienen todo, ¿sí? Entonces el instrumento, la herramienta fundamental para hacer estadística es pues las maquinitas de calcular, ¿ya? Bueno, partiendo de eso, jóvenes, vamos a entrar a este primer capítulo que es la estadística básica y fundamental, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estadística? Creo que habíamos adelantado, ¿no es cierto? Hay diferentes autores que definen la estadística en una, dos, tres hojas, ¿no es cierto? Pero ya les había dicho yo que es la estadística, es la ciencia que estudia la recolección, aquí les he puesto,
la ordenación, clasificación y presentación de datos, ¿no? Especialmente la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es lo que vamos a ver ahora, en estos 3, 4 primeros capítulos, ¿no? Entonces, eso es la estadística, recolectar, ¿sí? Recepcionar datos, ordenarlos, clasificarlos, procesarlos, para luego presentar y analizar esos resultados, sacar conclusiones. Eso es básicamente el concepto de estadística, bueno, un concepto general, ¿no es cierto? Sencillo y bien resumido, ¿ya? Entonces, lo que les decía, la estadística tiene la función fundamental manejar datos, ¿sí? Pero les había dicho manejar datos recopilados, o sea, recolectados de hechos reales, ¿no? Fundamentales, de hechos reales. Porque la estadística, les había dicho, es un instrumento importantísimo para hacer investigación, ¿sí? Para manejar datos, pero cuando se lo maneja de buena manera, ¿no? De buena manera. Porque también la estadística es susceptible a que los datos sean tergiversados, ¿no es cierto? Entonces estaríamos haciendo un mal uso de la estadística. Entonces, por eso siempre pongo aquí de hechos reales. La estadística tiene función el manejo de los datos recopilados de hechos reales, de la realidad, ¿sí? Y no vayan más allá de esa realidad, ¿no es cierto? Si no, estaríamos ya tergiversando la información. Como dicen en lo cotidiano, dicen, estaríamos cocinando los datos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, los campos de aplicación de la estadística. ¿Sí? Es aplicable en cualquier campo del saber humano, ya sea a nivel profesional, a nivel técnico, toda aquella persona que hace investigación y es profesional, está haciendo investigación y está manejando datos, está utilizando estadísticas. Entonces, es aplicable en cualquier campo del saber humano, ¿sí? Todos hacemos, ¿quién no habla de un porcentaje? ¿Quién no habla de una tabla y una interpretación de esa tabla? ¿Quién no habla de un gráfico? Y nosotros, ustedes mismos, ¿no? Están viendo en algunas materias ahí con gráficos, están representando algunas cosas, algunas variables, ¿no es cierto? El comportamiento de algunas variables. Entonces, es aplicable en cualquier campo del saber humano, ¿ya? Cualquier duda que tengan, jóvenes, levantan la mano y preguntan, ¿ya? No se van a llevar dudas. Esto es un poquito más de conversar, de hablar, de yo despejar dudas, ¿no? De cualquier duda que tengan. No se lo lleven cualquier, especialmente en la parte práctica, cuando vayamos a la parte práctica. Bueno, la parte teórica la van a tener. Este documento es siempre, todo lo que avancemos en clases, jóvenes, todo lo que hagan, todos los documentos que yo estemos viendo aquí, e incluso los ejercicios, siempre los voy a subir al Moodle. Va a estar todo con la fecha, la clase, la fecha de la clase y qué hemos hecho en esa clase. Incluso los videos, ¿no es cierto? Porque eso se está grabando. ¿Sí? Entonces los videos en YouTube, va a estar el link ahí en el Moodle, uno entra, por alguna razón o no ha entendido alguna cosa, pulsa el link y ahí está nuevamente la clase, ¿no? El video grabado. ¿Ya? Entonces, y además también les había dicho, jóvenes, recordarles que los exámenes, las prácticas, siempre, los exámenes fundamentalmente, preguntamos de lo que estamos haciendo en clases, ¿sí? En estas clases, en estos documentos, entran de estos documentos que yo les voy a proporcionar, ¿sí? De lo que estamos explicando y de las prácticas que vamos a ir a hacer más adelante, ¿no es cierto? De esas prácticas, de ahí van a entrar al examen. ¿Sí? Seguramente cambiaremos valores, pero todos los procesos, los procedimientos son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, todo ese material va a estar en el Moodle, ¿sí? Va a estar ese material, ¿sí? Ustedes pueden entrar al Moodle, recuperar este documento y estudiar, ¿sí? De ahí, ¿ya? Bien, ahora, las divisiones. La estadística se divide en dos grandes grupos, la estadística. Entonces, por eso hemos puesto aquí principales divisiones de la estadística. Uno está la estadística descriptiva, que es lo que vamos a hacer en los primeros capítulos. Vamos a hacer la estadística descriptiva. Y la otra es la estadística inferencial, o es la teoría de muestreos, que es también sumamente importante, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en los primeros capítulos es la parte descriptiva, de la estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, el mismo concepto de hace rato de estadística, pero que describe el comportamiento de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, esos datos que nosotros podemos tener, datos brutos
los vamos a ordenar, los vamos a clasificar, los vamos a resumir, ¿sí? Y a partir de ese resumen, vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Les había dicho yo una de las clases, la anterior clase, si yo tengo 100 alumnos en el curso, tengo las notas, por decir, tengo las notas de los 100 estudiantes, ¿sí? Pero está así en bruto, en una hojita tengo las notas. ¿Cómo voy a analizar eso? Mejor lo organizaré eso, ¿no? Esas notas, para luego presentarlas, ¿no? Haré una tabla o con gráficos puedo presentar, ¿sí? Porque hay diferentes maneras de presentar los datos, ¿no? Mediante cuadros, tablas, mediante gráficos y al final una ecuación, ¿no es cierto? Me dice cómo está comportando los datos, el comportamiento de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, la estadística descriptiva eso, describe, ¿sí? El comportamiento de cualquier variable y más sus datos que puedan tener esta variable, ¿ya? Entonces, eso estudia la estadística. ¿Y cómo se presentan los datos estadísticos? Los datos estadísticos podemos presentarles, repito, mediante cuadros, tablas. Un gráfico me dice qué es lo que está pasando con un conjunto de datos, ¿sí? Yo puedo representar también mediante gráficos. O al final una ecuación, ¿sí? Una ecuación me dice el comportamiento de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la estadística descriptiva. Describe, ¿sí? Describe un conjunto de datos que se han obtenido de cualquier hecho real, ¿ya? Bien, eso es la estadística descriptiva. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de estos tres primeros capítulos o 4 primeros capítulos. ¿Ya? Me imagino que va a entrar hasta el primer parcial esto. Esta parte de la estadística descriptiva va a entrar hasta el primer parcial. ¿Ya? Y el otro gran campo de la estadística es la estadística inferencial, ¿sí? O teoría de muestreo se llama, ¿sí? ¿No? O teoría de muestreo. Entonces, es la parte de la estadística, ¿sí? Que comprende todos los métodos y procedimientos por lo cual se puede sacar conclusiones de un conjunto total a partir de una subpoblación o de una muestra, si quiere, ¿sí? ¿Sí? De una parte. Aquí tengo un gráfico, ahí está el gráfico, después vamos a llegar a este gráfico para entender un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es la estadística inferencial o la teoría de muestreo? Hoy en día, jóvenes, las investigaciones ya no se hacen de toda la población, sino se hacen partes de ella, ¿sí? Partes de ella, de esa población, que se llaman efectivamente muestras. Por eso este capítulo se llama teoría de muestreo, ¿sí? Porque en base a un conjunto pequeño de datos podemos sacar conclusiones para lo general, ¿sí? Para lo general, para toda la población. Entonces, a eso se refiere con estadística inferencial o teoría de muestreo. Sumamente importante es teoría de muestreo. Entonces, cualquier persona que haga muestreo, para que haga investigación, ya hace en base a muestras, no sea. Ya no hace a toda la población. En base a esas muestras, a esa parte de la población, se sacan conclusiones para el total, ¿no es cierto? Por eso se dice estadística inferencial. Estadística inductiva también se llama, ¿no? Estadística inductiva también. Bueno, a partir de eso vamos a sacar unos conceptos bien importantes. Incluso creo que les había preguntado, ¿sí? Que les había preguntado en la evaluación diagnóstica que habíamos hecho, ¿sí? A ver, un concepto, un elemento importante que tenemos que saber. ¿Qué es un dato? ¿Sí? ¿Qué es un dato? Un dato es una información, ¿no es cierto? Un dato es una información, ¿sí? Pero ya creo que les había hablado en una clase, les había dicho que un dato, su concepto técnico de dato es el resultado de la medición de una determinada característica. Por ejemplo, yo quiero preguntarles la edad de los estudiantes que están en el curso. Entonces, yo voy a preguntar, entonces al preguntar la edad al estudiante, estoy preguntando, estoy midiendo, si quieren, una característica determinada que es la edad, ¿no es cierto? Entonces, es el concepto, estoy sacando un dato, una información.
Estoy midiendo una característica. ¿Qué característica? La edad del estudiante. ¿Sí? Entonces, el dato viene a ser el resultado de la medición de una determinada característica. Y pues constituye la materia prima para todo trabajo de investigación, lo que les he puesto aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Los datos constituyen la materia prima para todo trabajo de investigación. ¿Cómo vamos a hacer investigación si no tenemos información? Si no tenemos datos. ¿Y cómo obtenemos datos? Mediante encuestas. Generalmente se hace encuestas, ¿no es cierto? Otra forma de recolectar datos mediante los censos, ¿sí? Creo que habíamos hablado en la anterior clase, una de las clases, que cómo recopilamos información. ¿Para qué? Mediante encuestas o mediante censo. ¿Qué es un censo? ¿Qué es un censo y para qué nos sirve un censo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Para qué nos sirve un censo? A ver, Micaela. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Yo entiendo como censo la forma o sea, de recolectar a los habitantes en un país. Ya, sí, está bien. Sirve para controlar cuántos habitantes hay en cada Correcto, país, en cada departamento y todo. correcto, ¿no es cierto? Sí. ¿Alguien más quiere participar? Yo ¿Alguien le más hice. quiere? Sí, Yo. dígame, Buenas Tamaris. tardes, Lisa. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con mi compañera. Es la forma en el cual recolectan información para saber cuántos habitantes hay Correcto, en cierto lugar o en cierta población. correcto, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? A ver, antiguamente, jóvenes, antiguamente los censos justamente se hacía para eso, ¿no? Para saber la cantidad de habitantes que hay en las diferentes regiones, ¿no es cierto? Para saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, ¿no es cierto? Cuántas personas viven en las áreas rurales, cuántas personas viven en las áreas urbanas, ¿no es cierto? Sí, es sumamente importante. Antes el censo se hacía para eso, pero hoy en día, jóvenes, los censos no solamente se hacen para recolectar ese tipo de datos, cuántos somos, que es el objetivo principal es eso, ¿no? Para saber cuántos somos en las diferentes regiones. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos habitantes, cuántas habitantes tenemos cuántas personas somos en Bolivia? ¿Cuántos habitantes tiene Bolivia? Aproximadamente Aproximadamente. 11 millones. ¿No es cierto? 11 millones y algo más, ¿sí? 11 millones y algo más, ¿sí? Ahora, en Santa Cruz creo que dicen que están llegando a los 3 millones, o un poco más de los 3 millones, ¿no? Y hay una pelea con los de La Paz, que los paseños también dicen que están llegando a los 3 millones. Entonces, cada región quiere tener mayor cantidad de personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las regiones, de acuerdo al número de personas, reciben regalías del Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese famoso IDH, el impuesto directo a las regalías, es de acuerdo el impuesto directo a los hidrocarburos, es de acuerdo al número de personas que hay, ¿no es cierto? O de acuerdo a lo que el país, o diré la región, es productora, por decir, de petróleo, de gas, ¿no? Entonces, además, todos quieren tener la mayor cantidad de personas por la representatividad que van a tener en la asamblea donde están los diputados, los senadores, ¿no? No es lo mismo el número de diputados de Santa Cruz, por decir, con el número de diputados del Beni, por decir, o de Pando, ¿sí? Es de acuerdo al número de personas que tienen representación, hay mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿sí? Entonces, por eso las regiones quieren tener mayor cantidad de gente, ¿sí? Entonces, quieren saber con exactitud cuántos habitantes hay en las regiones, ¿ya? Entonces, fundamental los censos para eso. Pero no solo es para eso, jóvenes. Los censos no solo se levantan para saber cuántas personas tienen las diferentes regiones, porque si ustedes se fijan, ahora los censos son unos cuadernillos donde preguntan, pero hay una infinidad de preguntas, ¿no es cierto? Sobre aspectos económicos, sobre aspectos sociales, sobre educación, sobre salud. Hay una infinidad de preguntas sobre el empleo, ¿sí? Pero son cuadernillos que nos hacen la encuesta y además las encuestas o los censos, diré, estamos hablando de los censos. Los censos, creo que hemos hablado de encuestas, los censos estamos hablando. Los censos son universales, ¿sí? Los censos que se hacen en los países son universales. ¿Qué significa eso?
que se hace a toda la población. ¿Sí? Los censos son universales porque todos tienen que ser censados para saber con exactitud cuántos habitantes tienen las diferentes regiones. ¿Sí? Todos tienen que ser censados. Y además la otra característica del censo es que se hace en un periodo específico de tiempo, generalmente un día. ¿Sí? Por eso es que las personas están en sus unidades familiares, no hay movimiento, ¿no es cierto? Nadie puede salir de sus casas, porque todos tienen que ser censados. Sí, es universal y en un solo periodo de tiempo. Además, se recomienda que los censos se hagan cada 10 años. ¿Sí? Organismos internacionales recomiendan que los censos se hagan cada 10 años. Bueno, de nosotros ya creo que son más de 10 años que no se ha hecho el último censo, ¿sí? Entonces, los censos son costosos. Hacer un censo es costoso, justamente porque es universal y se hace a todas las personas, ¿no? Y además se hace un montón de preguntas. Entonces, ¿para qué se hacen los censos? Para ver la realidad económica, social, cultural, educación, salud, para ver cómo está el país en un momento determinado de tiempo, ¿sí? Es como una radiografía, ¿sí? de lo que está sucediendo en todos los aspectos con un país. ¿Sí? Estamos creciendo, estamos desarrollando, estamos estancados o estamos decreciendo. ¿Sí? Entonces, porque ¿qué preguntan? Preguntan sobre, no sé, preguntan sobre aspectos económicos, si usted ha trabajado, no está trabajando, hasta qué fecha ha trabajado, ¿no? Preguntan sobre qué tipo de servicios básicos tiene, preguntan sobre el grado de instrucción, ¿es profesional, no es profesional? ¿Sí? El tipo de vivienda que tiene, ¿es de bloque, de ladrillo, ¿no? Hay un montón de preguntas. Sí, hay un montón. Entonces, los censos se hacen para saber cómo está el país en un momento determinado de tiempo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Está creciendo? Claro, se supone que los países crecen, ¿no? En el tiempo. Demográficamente, o sea, las personas va incrementándose el número de habitantes, ¿no es cierto? Pero a la par, a medida que va incrementando el número de habitantes, ¿qué está pasando en la población sobre los diferentes aspectos que hay? Económicos, sociales, culturales, educacionales, en salud, en todo. ¿Sí? Porque el grado de desarrollo, ¿cómo miden el grado de desarrollo de los países? ¿Cómo se mide? Bueno, pueden ser países industrializados como es, por ejemplo, Brasil. Sí, Brasil es un país industrializado. Sí, es un país industrializado Brasil, pero lo que no ha alcanzado el pleno desarrollo, ¿ya? Porque las tasas de analfabetismo son altas. Su población no está protegida por la seguridad social. No tiene los servicios, un buen porcentaje de la población no tiene los servicios básicos, ¿no? Hay unos 8 países en el mundo que han alcanzado el pleno desarrollo. Brasil puede estar en vías de desarrollo y va a alcanzar el pleno desarrollo. Sí, pero hay 8 países en el mundo que son los países desarrollados, ¿no? Están Estados Unidos, Japón, países europeos, ¿sí? Entonces Bolivia. los censos se hacen para eso, para saber cómo está el país, ¿sí? Y aparte para saber, ¿no? Lo que han dicho ustedes, para saber cuántos habitantes hay, ¿no? Entonces los censos, ahí tenemos, ¿quién es el que maneja, quién maneja los censos? ¿Qué institución maneja los censos? Instituto Nacional de Estadística. Correcto, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto? Que está aquí de la Universidad de la Central de las Santibáñez, ahí a la vuelta, ¿no es cierto? Entonces es un ente que depende del gobierno, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces el Instituto Nacional de Estadística es la que maneja los censos, ¿sí? Y ahí tenemos, uno cuando va en los dossiers, cuando va sobre cualquier tema, uno va ahí al INE y puedes recabar información sobre aspectos bien básicos, ¿no es cierto? Ya sean aspectos económicos, de salud, de servicios básicos, de población rural, están por grupos de edad, ¿sí?
Nosotros relativamente somos una población joven, ¿no es cierto? Los países de Latinoamérica relativamente es una población joven comparando con los países europeos, ¿no? Por eso dicen el viejo mundo, ¿no es cierto? A los países europeos, ¿no? La población adulta y mayor es de mayor porcentaje que en los países latinoamericanos. Nosotros somos relativamente joven, ¿no? Todos los países latinoamericanos. Su pirámide de edades, el grueso de la población está entre 18 y 50 años más o menos, ¿sí? Relativamente joven, ¿no? Entonces, ahí está la información por grupos quinquenales, de 0 a 5 años, cuánto hay, qué porcentaje de hombres, de mujeres, entre 6 y 10 años, cuántos hay en el departamento, cuántos hay a nivel nacional. Entre 40 y 45 años, todo bien detallado está ahí. Porcentajes, hombres, mujeres, por regiones, por departamentos, por provincias incluso. Entonces, cualquier información, uno va al Instituto Nacional de Estadística y sacar datos de ahí, de información. ¿Ya? Bien, ¿qué es la población? Les había preguntado, ¿no? ¿Qué entiende por población o qué es población? Creo en la evaluación diagnóstica que les hice, les había preguntado eso, ¿sí? Y muchos me han contestado un conjunto de personas, un conjunto que habitan, un conjunto de habitantes que están en las diferentes regiones, bueno, ¿sí? A ver, en demografía, jóvenes, en demografía, población solo hace referencia al conjunto de personas, ¿sí? Solo al conjunto de personas, a los individuos, a los habitantes en demografía. Pero en estadística, el concepto de población no solo hace referencia a las personas, a los individuos, sino también a las cosas, lugares, ¿no es cierto? A ver, yo puedo decir la población de no sé, de pupitres o de bancos que tiene el aula, no sé, 305 de la universidad. Estoy tomando como población a una cosa, ¿no es cierto? A ver, la población del parque automotor público del departamento de Cochabamba. Estoy tomando como población al parque automotor público de Cochabamba, ¿no es cierto? La población de ganado, no sé, vacuno del Valle Alto. Estoy tomando como población a un animal, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de población para estadística es un poco más amplio, ¿sí? No solo hace referencia a las personas, sino también hace referencia a las cosas, objetos, animales, etc. ¿Ya? Ahora, por si población es un conjunto de personas, objetos o animales o cosas, un conjunto grande, por supuesto, población, ¿sí? Muestra, también les he preguntado, no les he preguntado, les he dicho si no se puede estudiar a una población, entonces, ¿cuál es la manera de estudiar? Les he puesto mediante variable, media y una muestra. Era la muestra, ¿sí? Porque ya les había dicho que hoy en día las investigaciones ya no se hace a toda la población, porque es costoso. Y además, si uno quiere hacer rápido, por eso muestreo se hace por ahorro de tiempo y reducción de costos, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, una muestra es una parte. A ver, aquí vayamos. Si esto es una población total, todo esto, por ejemplo, 100 alumnos en el curso. Entonces, la población total es de 100 alumnos, ¿no? Pero yo quisiera saber la edad promedio rápido de esos 100 alumnos. Entonces, voy a hacer muestreo, digo. Voy a sacar una muestra. Entonces, una muestra, ¿qué viene a ser? Una parte, una porción, si quieren, de la población total. ¿Sí? Una partecita. Entonces, lo que uno investiga son las muestras. Y a partir de estas muestras, yo puedo sacar conclusiones para toda la población. ¿Sí? Fundamental. A ver, suponiendo, tengo 100 estudiantes en el curso. Quiero saber la edad promedio rápido de esos 100 alumnos. No voy a preguntar a los 100 porque voy a tardar. Entonces digo, haré muestreo. De esos 100 alumnos, escogeré, ¿sí? A 10 o a 15 estudiantes, el 15%.
Entonces, de 100 alumnos escojo a 15. A esos 15 puedo preguntarles su edad rápido y puedo hacer el proceso, sacar la media aritmética y decir, me sale por decir, después de sumar de las edades de los 15 y dividir entre el total, estoy sacando un promedio, me sale, no sé, por decir 22 años. Digo, la edad promedio se estima, siempre que se hacen estimaciones, se estima que la edad promedio de los 100 estudiantes del curso, ¿sí?, es de 22 años. ¿Qué cosa he investigado y qué he estudiado? La muestra. Solo he estudiado a 15. ¿Sí? Entonces, por eso es sumamente importante. Esto ya es inferencia estadística. Hablar de muestreo, hacer investigación en la muestra es inferencia estadística. Es lo que vamos a ver a partir del capítulo 5 o 6, no recuerdo bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está estudiando? ¿Qué se está investigando? La muestra. A partir de esta muestra, yo estoy sacando conclusiones para toda la población, para los 100 estudiantes que hay en el curso, ¿no? Entonces, a eso se refiere con muestra, ¿sí? Aquí hemos puesto, ¿no? Es una parte o porción A. Además, tiene que ser representativa. Las muestras tienen que ser representativas. A ver, díganme ustedes, tengo, no sé, 100 estudiantes. Yo, así hipotéticamente dicho, escojo a 15. ¿A cuántos debería escoger como muestra para investigar a esa muestra? No sé, a 5, a 80, a 90, escoger, a 10. 50. A 50, la mitad, bueno, la mitad, algunos dicen la mitad. ¿Sí? A unos 15 o 20. ¿No? ¿No es cierto? En los libros de estadística, jóvenes, en los libros de estadística, nos dicen, las muestras deben estar entre el 10, 15, 20, hasta 25%. ¿Sí? O sea, de 100, lo ideal sería entre 15 y 20 escoger. Entre 15 y 20%. ¿Sí? Para que sea representativa. No puedo escoger de 100 a 5 estudiantes. Ya no es representativa. ¿Cómo voy a 5 estudiantes voy a preguntar las edades? El margen de error va a ser grande, ¿no es cierto? Y no es representativa. Las conclusiones a las que puedo llegar van a ser erróneas, ¿no? Entonces, los libros de estadística dicen debe estar entre el 15, 20, 25% las muestras. Y eso es lo que vamos a sacar nosotros en estos temas, que vamos a hacer más adelante, en inferencia estadística. ¿Cómo sacar cuántos realmente yo tengo que encuestar? Si tengo, por decir, 400, no sé, 400 unidades familiares, por decir, ¿a cuántos voy a investigar? ¿Cuántos tengo que, de esas 400, a cuántos tengo que encuestar para que vaya a tomar mi muestra y además sea representativa? ¿Sí? Realmente a cuántos, para hacer mi investigación, ¿a cuántos voy a escoger? De esos 400, no sé, a 50, 80, 100, no. Hay una formulita que es sencilla y que me va a decir a cuántos realmente tengo que escoger. ¿Ya? En muchas tesis jóvenes ha habido estudiantes que han sacado con regla de 3, ¿sí? Su tamaño de la muestra. Y no es así. ¿No? Han dicho, a ver, voy a escoger, tengo, no sé, 100 unidades o 100, no sé, deportistas, 100 pacientes o 500 pacientes y voy a escoger el 15%. Y con regla de 3 saca el número, que va a ser la muestra, a cuántos tiene que encuestar. Pero no es lo correcto hacer eso. Sacar con regla de 3 no es lo correcto. Tenemos que demostrar estadísticamente a cuántos yo tengo que encuestar para hacer mi investigación. Muchos de ustedes están egresando, ya están empezando a hacer sus tesis así, sus investigaciones, y están necesitando saber esto, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es agarrar sus apuntes de bioestadística y ver la fórmula, ¿no? Pero en cualquier libro también hay las fórmulas. Es una fórmula bien sencillita que uno aplica y saca, me da un número y a ese número tengo que encuestar, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, en el capítulo, cuando estamos haciendo inferencia estadística, ¿ya? Entonces las muestras son partes o porciones de la población total, ¿sí? ¿Y cómo se elige? A ver, ¿cómo yo elijo? De esos 100 estudiantes, ¿cómo voy a elegir? ¿A los 10 primeros o 15 primeros que están en la primera fila? ¿A los 15 que están en la última fila? ¿Cómo elijo? ¿Cómo escojo a los 100?
tengo 100 estudiantes en el curso, ¿sí? En una clase presencial. Y necesito hacer muestreo. Quiero elegir a 15 estudiantes. ¿Cómo los voy a escoger? ¿Cómo creen que a ver, no sé, a ver, así a dedo, vos, así? O los 15 primeros, o los 10 primeros que están en la primera fila, o los de la última fila, o no sé, ¿cómo creen que tenemos que elegir? Tal vez por algunas características. Ya, vamos, ya, por ahí vamos, ya. A ver, una de sus compañeras dice, tal vez por alguna característica. ¿Qué otros? ¿Cómo podríamos elegir? Aquí está. Por eso les he puesto subrayado. Dice aleatoriamente. Entonces, la característica, ¿qué significa aleatoriamente? Al azar. Entonces, yo no puedo decir así a dedo, decir, a ver, vos, así, ir apuntando. Vos, a ver, vos, no es aleatorio eso. A ver, todas las maquinitas de calcular generan números aleatorios. ¿Qué hago? Empiezo a numerar a los alumnos. Alumno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Y con la maquinita de calcular genero números aleatorios. La máquina hace internamente eso. Pulso una tecla, me sale el 10. Ah, el alumno 10. Pulso nuevamente la tecla, el alumno 15. Elijo esos 15. ¿Ya? A ver, jóvenes, el Zoom se nos va a cortar cualquier momento. Estamos al filo. ¿Sí? Para terminar esto, les voy a mandar un nuevo link para que ingresen, ¿ya? Se nos va a cortar cualquier momento, en menos de un minuto tenemos. Y en el otro Zoom vamos a terminar esto. ¿Ya, jóvenes? Entonces, dentro de unos 5 o 8 minutitos, hasta que se grabe esto, les mando el nuevo link, ¿ya? ¿Sí, jóvenes? Ya, nos vemos entonces dentro de unos 5 a 10 minutitos. Ya, hasta luego, jóvenes.